Hermanos, muy buenos días. Nuevamente nos reencontramos un sábado más, como ya es de costumbre, a través de este medio. Gracias a Dios por tenernos presente. ¿Y cómo estamos, Josué? ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos de un sábado más poder estudiar la Biblia y poder seguir continuando con el libro de Hechos, capítulo 8. Hermanos, buenos días. Es un gusto poder aquí estar un sábado compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y qué mejor poder escudriñar la palabra. Y hoy vamos a ver Hechos, capítulo 8. Entonces Bueno, vamos a comenzar con un momento de oración. Así es, hermana Ruth, por favor dirígenos en oración. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Señor, gracias por este día que tú nos has dado, Padre. Gracias por lo bueno que has sido, Señor. Gracias por un amanecer nuevo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder hablar, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, que seamos un instrumento llevando tu mensaje, Padre. Gracias por ese día que nos das, Señor. Gracias por los hermanos que están viendo este mensaje, Padre. Gracias por lo bueno que has sido. Te lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Ruth, por la oración. Como decíamos, hermanos, estamos estudiando el capítulo de Hechos, y hoy día nos toca estudiar del versículo 26 al 40 de Hechos 8. Hemos titulado Un Evangelio Activo. Una pequeña introducción y que hemos estudiado la semana anterior, estamos viendo cómo una gran persecución fue canalizada por Dios para que su evangelio sea esparcido más allá de las fronteras de Jerusalén. Dentro de los que fueron esparcidos estaba Felipe, uno de los 7 hombres que fueron escogidos para servir a las mesas. Como evangelista, se dirigió a Samaria y muchos creyeron y fueron bautizados. Luego Pedro y Juan fueron a Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. Después volvieron a Jerusalén. Una multitud había creído en el nombre de Cristo por la palabra de Felipe. Sin embargo, ahora sería llamado a una nueva misión, porque la obra nunca cesa, la obra nunca para, y la obra siempre tiene que continuar. Y como primer punto vamos a ver, levántate y ve. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo 26 y 27, parte A. Si tienes una Biblia en la mano, te pido que me acompañes para que podamos leer juntos. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, 26, que dice: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No es que Felipe estuviera acostado literalmente, sino que la expresión levántate y ve es usada para realizar los preparativos necesarios para el viaje y ponerse en acción. Nada se puede realizar acostado, inactivo. Jesús le dijo a Lázaro: levántate. Y la voz de Jesús fue suficiente para transmitir vida, movimiento y acción al cuerpo del que yacía muerto. El mismo Jesús nos dijo: id y hacer discípulos. Estas mismas palabras deben ser suficientes para dar vida y movimiento a la iglesia, impulsados a la acción. Jesús terminó diciendo: yo estaré con vosotros todos los días. Y si bien esta es una palabra de seguridad y de confianza, también es un recordar permanente del mismo Cristo para poder cumplir con la gran comisión. Y este debe causar temor, como lo diría Pablo: ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. El Señor, a través de un ángel, le trazó el camino exacto que debía seguir Felipe. Había 2 caminos que se podría dirigir de Jerusalén a Gaza, pero Dios le indica cuál debería seguir. La voz de Dios no es confusa, es precisa, para que el hombre pueda actuar bajo su voluntad. A veces pedimos dirección, cuál debe ser el camino, pero el camino ya está trazado, hermano. Ya Dios lo determinó, está escrito en su palabra. El canon está cerrado, no existe más revelación, y Dios en la oración no te dará una respuesta si no acudes a su libro de respuestas. Lo que debemos pedir a Dios en oración es sabiduría para entender su palabra y humildad para someternos a su voluntad. Sin embargo, ante la ignorancia de su palabra, nos inmovilizamos, nos quedamos sentados, carecemos de acción, tomando posiciones neutrales en lugar de decisiones determinantes. Dios ya estableció el andar de su iglesia, ya trazó el caminar del cristiano. Debemos levantarnos e ir. Bueno, hermanos, continuando,
quiero que vayamos a Hechos capítulo 8, en el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vemos aquí que el ángel enviado por Dios le dice a Felipe dónde debía ir, pero detallándole el lugar a donde debería ir, detallándole el camino, pero no detallando la misión final. Cuando leemos el verso 1, no vemos ningún detalle del lugar a donde él iba a concluir esa misión. Sabemos que iba a ir a Gaza, pero él, se podría decir, iba a un lugar que era incierto, era un lugar donde él no sabía el por qué iba, simplemente él dispuso su corazón y por fe, él fue guiado y fue obediente a Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a confiar en las primeras palabras de Dios, no estaremos dispuestos a confiar durante el camino a donde nos lleve Dios. No estaremos dispuestos a dejarlo todo, no estaremos dispuestos a arriesgarnos. El camino para Felipe no era sencillo, sabemos que era un desierto. Allá en San Luis, pudieras comentarles que el calor llega hasta 40 grados y no es fácil. Imagínense dentro de un desierto. Yo sé que para Felipe no ha sido nada fácil. En cambio, él no puso excusas, no se justificó delante de Dios, sino solamente obedeció y fue. Felipe era consciente de todo ello, pero él ya había experimentado la mano poderosa de Dios en Samaria. Así que Dios mismo le había preparado para que su fe se fortaleciera. Dios no nos va a enviar a un lugar sin antes haber tratado con nosotros. Y así fue también que le puedo contar que también trató conmigo. Y también mi fe fue fortalecida en él. Dios es el que obra enteramente en el hombre, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aparenta ser el hombre el que dispone, ¿no? Aparenta ser el hombre el que da su corazón y es entregado para servir a Dios, pero es Dios quien trabaja en nuestro corazón para disponer nuestro corazón hacia Él. El destino o el camino de Felipe era incierto, ¿sí? No era un lugar específico, era totalmente un desierto. Sabemos que Felipe era evangelista. Él estaba acostumbrado a hablar delante de un público grande, delante de varias personas, pero esta vez él quizás era llamado a ir a un lugar con menos personas, pero él aún así fue. Y esto es algo muy importante, ¿no? Que muchas veces nosotros recalcamos nuestro don. Tengo este don, no tengo el don de evangelista, ¿no? Cuando el mandato de Dios es ir. Es el don de Dios y es Dios quien dispone. Lo que veremos en los versos siguientes también es impresionante, porque todo el camino sería para ir tras un solo hombre. Sabemos que iba a ir por el etíope, ¿no? Era por un solo hombre. A Felipe Dios quería enseñarle algo, ¿no? Felipe debía entender que nosotros debemos aprender a prepararnos con toda la dedicación y aparte de eso, no importa el que nosotros vayamos por una sola persona. Muchas veces cuando salimos a evangelizar, a veces no vemos mucha gente que sea salve, decimos, y venimos todos enojados o tristes, ¿no? Pero en realidad no se trata de solamente eso. Quizás sea una sola persona la que reciba a Cristo, pero esa sola persona cuenta y es algo importante y es algo por lo cual Felipe estaba llamado a ser. Así nosotros debemos aprender a prepararnos con toda dedicación, aun cuando sea uno el que va a escuchar, porque va a escuchar palabra de Dios. Y eso no puede ser transformado. Felipe, es algo que me gusta mucho de Felipe, que él respondió actuando. El ángel del Señor le dijo, levántate y ve. Entonces él se levantó y fue. No es que solamente él haya puesto excusas o peros, como bien recalqué al principio, ¿no? Él se levantó y fue obediente.
fue obediente a Dios, fue obediente al Señor. Eso es lo que cada cristiano debe tener. Y es algo que Jesús dijo, ¿no? Muchas veces decimos, él dijo, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es la demanda que Él nos dejó, ¿no? Felipe, vuelto de un gran triunfo espiritual en Samaria, continúa el camino trazado por Dios, ¿no? Yo sé que quizás Felipe estaba muy cansado, estaba deshidratado quizás, pero a él no le importó dejarlo todo con tan solo seguir la voz de Dios. La pregunta es hoy, hermanos, ¿estamos preparándonos? ¿Estamos preparados para tener un oído sensible a escuchar la voz de Dios? ¿Estamos preparados para actuar por fe? ¿Estamos preparados para actuar con obediencia al Señor? ¿Estamos preparados para levantarnos e ir a donde Dios nos llame, esforzarnos, cruzar el desierto? Porque déjenme decirles que eso no es nada fácil. Y aún así para mí sigue siendo una batalla, pero es Dios que nos da esa fortaleza. La gloria sea Dios por cada cosa que nos da y cómo Él trabaja en nuestros corazones. Ahora veremos este tercer punto, que es acércate y júntate. Sí, acabamos de ver el primer punto, cual el pasaje que va a haber el encuentro entre Felipe y el etíope, nos menciona un actuar de Felipe, como bien le explicaba Ruth, es levantarse e ir. Felipe había escuchado la voz de Dios, estaba sensible y estaba dispuesto. Y como bien nos explicaba Ruth, esta sensibilidad y esta disponibilidad no viene del hombre, sino viene de Dios mismo, quien produce en nosotros por su espíritu. Levántate y ve, es lo primero que debemos hacer cuando vamos a comenzar a evangelizar. Y el segundo punto que vamos a ver luego de levantarnos e ir es acercarnos y juntarnos a la persona. La segunda parte del verso 27 hasta el verso 29 nos va a dar esta idea. Felipe en el camino se encontraría con un hombre en particular, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre era para nuestros tiempos como un ministro de Economía, quien administraba las riquezas del reino de Etiopía. A pesar de su gran estatus, este hombre se sentía atraído por el judaísmo, y a quienes se sentían atraídos por el judaísmo se les solía llamar como temerosos de Dios, quienes encontraban repugnancia en los valores de la sociedad romana y veían en Israel un pueblo diferente, porque adoraban un solo Dios, seguían el monoteísmo, diferente a las demás sociedades como las romanas, que eran idólatras y tenían muchos dioses. Tenían un alto estándar moral expresado en su ley judía, y además enseñaban su ética en las sinagogas. Esto era muy diferente a las demás culturas, y es por eso que muchos hombres, hastiados de los valores de la sociedad romana, comenzaban a mirar con mejores ojos a la sociedad judía. Este hombre, el etíope, posiblemente había pedido permiso a la reina de Etiopía para ir a Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Esto no era nada sencillo, puesto que el reino de Etiopía también tenía sus propios dioses. Ahora, no solamente era permiso, tenía que realizar una larga travesía y encima, al llegar al templo de Jerusalén, los gentiles como él, los que no eran judíos, estaban relegados a un espacio del templo, conocido como el templo del patio de los gentiles. No podía acceder a donde los demás judíos accedían en el templo. Algunos gentiles se convertían al judaísmo. Es como si se nacionalizaran a ser judíos, sometiéndose a algunos rituales como la circuncisión y el bautismo. A ellos se le llamaba prosélitos. Este hombre, el eunuco etíope, aun cuando desease en su corazón convertirse al judaísmo y hacerse prosélito, no podía cumplir con la circuncisión, puesto que, como dice el texto, era eunuco. A pesar de su alta posición en el reino de Etiopía, este hombre estaba dispuesto a pagar el sacrificio del trayecto y pagar la humillación de ser rezagado en el templo. Aún más, en su regreso, venía leyendo el libro de Isaías. Al leer estos versículos,
Parece que el etíope era un hombre que buscaba a Dios, pero la Biblia nos enseña algo tan claro en el libro de Salmos como en Romanos 3:11, que no hay quien busque a Dios, ni aún uno. Entonces, ante esta duda de cómo puede ser que el etíope aparentemente buscaba a Dios, vamos a la misma palabra y Juan 6:44 me responde: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nosotros, ninguno busca a Dios, nadie viene a Él por voluntad propia, sino que Dios nos trae hacia Él. Oh bendita soberanía y poder del Padre, la salvación entera es de Él. Pero estos versículos nos enseñan una realidad también. Este hombre está tan perdido como el que nunca ha escuchado de Dios. Agripa le dijo a Pablo, cuando le estaba enjuiciando: por poco me persuades a ser cristiano. A lo que Pablo respondió: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como soy. No importa si estamos tan ateos o a un paso de creer, si no logramos creer confiadamente en Cristo, estamos tan perdidos y la condenación es la misma. A veces hemos llegado a pensar que una persona puede ser salva porque dice creer en el Dios de la Biblia, o que los pueblos serán salvos por creer en un Dios creador. Podemos pensar que muchas personas son salvas por decir: yo sí creo en Dios, oro a Dios cada mañana o siempre le pido perdón. Se han levantado falsas enseñanzas, como que el hombre no tiene problemas con Dios. Dejemos que el hombre busque a Dios a su manera. En todas partes del mundo adoran a un Dios y Dios no lo va a rechazar, sino que los acepta porque es un Dios inclusivo. No, hermanos, no nos engañemos, no debemos confundirnos. Si este fuera el caso, no hubiera sido necesario de que Felipe realizara todo este viaje para hablar a este hombre. Ninguno es salvo si no entiende la obra completa de Cristo. Cristo es quien personifica la salvación de Dios, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Felipe comenzó escuchando y obedeciendo la voz de Cristo y seguía el camino atento a las indicaciones del Espíritu. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo saber a quién debo acercarme para predicarle de Cristo? El evangelista Ray Comfort responde de una forma humorística. Él dice: yo tengo un método. Si la persona respira, ese hombre necesita ser evangelizado. Solo ir y acercarnos a esparcir la semilla del evangelio. Todas las personas que aún no conocen de Cristo necesitan de salvación. Así como debemos acercarnos a esparcir la semilla, Dios también prepara los corazones de quienes han de recibir su palabra. Prepara nuestros corazones para ir y prepara los corazones de quienes lo van a recibir. Entendamos que no hay ni un solo hombre que busque a Dios, sino que Dios los trae para sí. El hombre está espiritualmente muerto. Solo Dios puede resucitar con poder, traer a la vida a los muertos. Es Dios quien hace la obra completa. Pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Cristo crucificado. Desde el más ateo hasta el más religioso, nadie podrá ser salvo si no logran confiar plenamente en el sacrificio de Cristo. Debemos comprender esta realidad porque no existe otro evangelio, no hay otro camino. Debemos acercarnos a las personas porque muchos creen que pasarán una eternidad con Dios, pero su destino es totalmente diferente. No debemos esperar al perdido, debemos ir y acercarnos a Él. Así es, hermano Marco. Como primer punto vimos levántate y ve. Como segundo punto vimos acércate y júntate. Y ahora vamos a ver el tercer punto, que es escucha el ruego espiritual, que lo vamos a ver en Hechos capítulo 8, 34, del 30 al 34. Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que le leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? En aquellos tiempos se acostumbraba a realizar la lectura en voz alta. Felipe, al acercarse, escuchó que estaba leyendo
al profeta Isaías. Aquí es seguramente donde Felipe entendió el motivo de su largo viaje, dar el evangelio a este hombre. Felipe actúa rápidamente y le da la iniciativa y él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Es una gran manera de entablar los pocos minutos de conversación con un desconocido. Hacer una pregunta. Generalmente las personas tienden a responder. Felipe le realizó una pregunta precisa y directa, que mostró un interés inmediato en el etíope. Una de las preguntas directas, pero que causa gran interés en las personas es, ¿qué piensas? ¿Qué hay después de la muerte? Nosotros sabemos a dónde queremos encaminar la conversación, pero a su vez es una pregunta de interés de las personas. Siempre las personas se han preguntado por lo que hay más allá de la muerte. ¿A dónde iré? Hoy en día, esta preocupación se ha identificado con la pandemia. La pandemia, los hombres que mueren están preocupados, no saben a dónde van a ir, porque saben que la pandemia a cualquiera puede agarrar, a cualquiera nos puede dar, y están preocupados. El etíope respondió la pregunta a Felipe y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Este hombre reconocía su ignorancia, reconocía su limitado conocimiento, reconocía que necesitaba de alguien que le guiara, a tal punto que rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El Espíritu Santo estaba trabajando en el etíope, de tal manera que tenía sed espiritual, anhelaba conocer las Escrituras, anhelaba conocer la verdad de Dios, de Israel, en la palabra del mismo Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es un claro ejemplo, que aquel en quien el Espíritu Santo está dispuesto para que acepte la verdad del Evangelio. ¿Cuántas veces se ha compartido el Evangelio y se ha perdido a la otra persona hacer la oración de arrepentimiento? Pero no han mostrado ni la más mínima emoción por su pecado o convicción por su pecado, ni el deseo de correr y abrazar a su Salvador. La relación del etíope nos muestra una conversión real, totalmente contrario a las aparentes conversiones del Evangelio actual, en quienes la luz del Evangelio comienzan a resplandecer. Son quienes demandan por vida a ser puestos delante de Dios y confrontarlos con su santidad. El que viene con corazón contrito y humillado, clama al Señor por salvación. Este hombre tenía el corazón humilde, dejaba de lado todos los estatus, lo estimó como nada para rogar a un sencillo judío que estaba por el camino. Le ruega que se siente junto a él y le ruega que le explique la palabra de Dios. Quita de lado toda superioridad terrenal, sabiendo que el hombre que se había sentado tenía un mensaje superior. Aquí recordamos las palabras de Pablo a la iglesia de Efeso. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin posiblemente leerlo, entendía al Proverbios: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. No importaba el alto costo pagado por el fragmento de Isaías, sabía que su valor real era muy superior al valor pagado, porque su mensaje era superior. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fui llevado, y como cordero nudo delante del que me trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? ¿Puedes identificar a quién se refiere estas palabras? La porción que leía el etíope está en Isaías 53, del 7 al 8. Este pasaje, aunque ya hayas identificado a quién se refiere, su interpretación no era tan sencilla en aquellos tiempos.
basada en Primera de Pedro del 1, del 10 al 11. Algunos comentaristas señalan que el mismo Isaías trataba de indagar de quién hablaba en su propia profecía. Aún para los maestros de la ley era difícil relacionar el Mesías que reinaba con el siervo que sufre en el capítulo 53 de Isaías, con la revelación completa de las Escrituras respecto del Cristo. Sabemos que aquel Jesús era el cumplimiento de dicha profecía. Pero para un gentil, como el etíope eunuco, era casi imposible que entendiese esta referencia, por lo que respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El etíope continúa rogando, rogó para que se sentase junto a él, ahora ruega para que le continúe explicando. Este hombre es alguien que está en una cueva, en una oscuridad absoluta, y la luz le resplandece y ruega que se le muestre más para salir a la luz. Es un muerto espiritual, el cual está viviendo en rayos del Evangelio, y su espíritu ruega para que toda la luz llegue y le dé nueva vida, le dé vida. Un hombre literalmente desesperado, que no puede esperar más porque es una explicación de conocer a su Señor. Lo mismo sucede con los que recién nos convertimos, una sed insaciable de conocer más de aquel que murió por mí. Investigan, buscan y preguntan. No debe perderse la intensidad y tampoco debe perderse el anhelo de quien enseña siempre. Estemos dispuestos como Felipe para explicar, para dar claridad, para gozarnos todos a la luz de la palabra, pero sobre todo debemos rogar en el Espíritu a nuestro Padre, como Pablo no cesaba de rogar, para que los hermanos de Colosas sean llenos en toda la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué Pablo aplicaba este ruego? ¿Por qué Pablo aplicaba este ruego? Hágase esa pregunta. Porque las cosas que son del Espíritu de Dios se han discernir espiritualmente, como en 1 Corintios 2:4, así por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, roguemos insaciablemente por inteligencia espiritual, para discernir sabiamente, y por todos aquellos que han de ser salvos, para que también clamen juntos con nosotros, Abba, Padre. Bueno, hermanos, ahora como cuarto punto vamos a ver, abre la boca y anuncia el Evangelio. Para esto quiero que vayamos a Hechos 8, el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Suena a veces chistoso cuando leemos cuando Felipe abrió su boca, ¿no? Y cómo vemos que Lucas lo pone así. Esto inmediatamente me lleva a pensar de que no lo dijo en sí de una manera en la cual nosotros tengamos que solamente hacer el acto de abrir la boca, ¿no? Sino llevar un mensaje, y es el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Aquí se hace un énfasis en donde Felipe comenzará a hablar del plan salvador de Dios para con el hombre. Aunque Felipe no había inducido al diálogo, aún no había compartido del mismo Evangelio de Cristo, podemos introducir con una pregunta que llame la atención del oyente. Sin embargo, recién abrimos nuestra boca. Cuando proclamamos el sacrificio de Cristo, muchas veces nosotros esperamos recién abrir nuestra boca, o tenemos a una persona al lado y muchas veces tenemos vergüenza de poderles dar el Evangelio, ¿no? Sentimos vergüenza y nos quedamos callados, pero es ahí donde vemos que Cristo nos llama a poder proclamarlo, abrir nuestra boca, no quedarnos callados, no solamente abrirlas para podernos comunicar con ellos y decirles cómo estás, cómo te encuentras, no, sino también para dentro de esa conversación introducir el mensaje del Evangelio, ¿no?
Y cómo, como dice el versículo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El verso continúa diciendo que Felipe, comenzando desde esta escritura, vemos que Felipe tomó Isaías, bueno, el etíope estaba con esta parte del libro de Isaías, ¿no? Isaías 53, en el cual tiene una muestra del diseño de Cristo como un siervo que cargó los pecados del mundo, siendo la ira de Dios sobre él. Y vemos que en diferentes partes de la escritura también lo dice, porque sabemos que la Biblia es cristocéntrica. Cuando era pequeña, me era confuso leer el Nuevo Testamento. Decía, no, está confuso, no, eso no es para mí. Más me dedicaba a leer el Nuevo Testamento, ¿no? Y olvidaba, ¿no? Que de verdad, verdaderamente la Biblia es cristocéntrica. A veces dejamos a un lado el Antiguo Testamento, tanto por la complejidad del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando en realidad es Dios quien también se revela por medio del Antiguo Testamento. Vemos que todo lleva a Cristo, todo nos lleva a anunciar de un Salvador. El pueblo de Israel muchas veces era rebelde y se olvidaba de Dios, y Dios siempre les decía que tenía una promesa guardada con ellos, y también anunciaba de que alguien estaba por venir, y esa persona sabemos que era Cristo, el Mesías, nuestro Salvador. Ahora, los apóstoles y contemporáneos tenían solo el Antiguo Testamento y predicaban de Cristo como el cumplimiento de estas promesas, no solo para los judíos, sino para todo aquel que cree. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, escudriñemos, estudiemos la palabra de vida y encontremos cada vez a Cristo en ella, estando preparados para compartir el Evangelio, comenzando por la creación del Génesis, por los proverbios de Salomón, por las profecías de Habacuc o por las cartas de Pablo, estando convencido que Cristo está presente, pidiendo sabiduría a Dios para trazar correctamente las Escrituras, y pidamos destreza espiritual para también hablar del Evangelio, comenzando por las experiencias diarias, como Jesús lo hacía en sus parábolas. Comenzando por Isaías, Felipe le anuncia el Evangelio de Jesús. Nótese que Felipe tomó tiempo, no se sabe cuánto, tampoco se sabe las palabras exactas que dio, pero lo anunció. Le explicó el Evangelio a partir de este pasaje de Isaías. No fue una pregunta como, ¿crees que Isaías se refiere a Jesús? Muchas veces nosotros, en vez de ir a esta persona y evangelizarla, tratamos de contender mediante nuestra doctrina, ¿no? Cuando en realidad debemos anunciar el Evangelio de Cristo, anunciar el Evangelio de las buenas nuevas de Jesús, ¿no? Centrarnos en eso, no en otra cosa. Vemos que Felipe, sino que él le explicó para que él pueda creer en Cristo, no superficialmente, sino que lo pueda entender en la dimensión de la gracia de Dios, para que pueda llegar así el etíope a arrepentirse y seguir incondicionalmente al Cristo que murió por sus pecados. Hermanos, no debemos ser superficiales en la proclamación del Evangelio. Debemos tomarnos el tiempo necesario para explicar la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo. Así tendremos verdaderos convertidos. Así podemos tener verdaderos convertidos. Una iglesia, podemos tener verdaderos convertidos y también vamos a tener una iglesia a la que se añaden personas apasionadas porque entendieron el gran amor de Dios. Por cuanto confiemos en la palabra, debemos explicar el Evangelio según como ella nos enseña. Generalmente sabemos versículos de salvación, mismo como Juan 3:16, versículos conocidos, o Romanos 10:9. Pero previo a esto debemos hacer entender a las personas el porqué de la necesidad de un Salvador. ¿De qué nos salva? ¿Cuál es la condición del hombre frente a Dios? Algunos aspectos que son vitales en la hora de evangelizar. Vamos a mostrar ahorita
algunos aspectos que son vitales en la hora de evangelizar. Primero debemos mostrar los atributos de Dios, su justicia y su santidad. Debemos hacer debemos hacer conscientes a las personas que Dios es santo y justo, que Él no pasará por alto ninguna maldad del hombre, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, como lo dice Hechos 17:31. Ese es el primer punto. El segundo punto es mostrar la realidad del infierno. Muchas veces nosotros como cristianos vivimos como si el infierno no fuera real. Vivimos como si el infierno en realidad no existiera, porque no tenemos ese amor por las almas, no tenemos ese amor por ir por los perdidos. Preferimos quedarnos en nuestra comodidad, en nuestras casas, y lo digo también por mí. No queremos ir allá y predicar acerca de las buenas nuevas. Hoy mucha gente se está muriendo sin conocer de Cristo. Muchas veces presentamos solamente el cielo porque solamente queremos presentar lo bueno, pero no queremos presentar lo malo. Y es donde la gente debe conocer más que todo el infierno, ¿no? El lugar en donde Cristo dijo que se iban a ir las personas que no lo conocían a Él, y específicamente tienen que conocerlo a Él, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como tercer punto, debemos mostrarles su condición de pecador por la misma ley de Dios, sabiendo que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, como lo dice Salmo 19:7, que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo y a todos los hombres, y que todos los hombres, hermanos, son acusados por la ley por cuanto está escrito en sus corazones. Debemos mostrarle al hombre, a las personas que le hablemos de Cristo, cuán pecadoras son, porque muchas veces hay personas que se creen buenas por sus obras, y también debemos recalcar, como dice en Efesios 2:8 y 9, que por nuestras obras no somos salvos, que todo es por medio de la gracia de Cristo. Debemos mostrarles su condición de pecadores. Luego de mostrarles su condición, que son pecadores, debemos mostrarles también, luego de mostrarles su condición de pecador, luego debemos mostrarles su destino, ¿no? Que el destino por sus pecados era ir al infierno, ¿no? Y que Dios estaba irado por su pecado. Y cuando la persona finalmente entiende que es pecadora, la persona va a poder entender cuál fue la gracia de Cristo. ¿Cuál fue la gracia que Cristo nos dio, el regalo que Cristo nos dio? Va a entender el sacrificio que Cristo dio por él. Aquí la obra de Cristo en la cruz toma sentido para esa persona, va a tomar sentido en la vida de esa persona. Y finalmente, hermanos, la persona, debemos mostrar a la persona que va a renunciar a sí mismo, ¿no? Que la persona en sí anteriormente hacía cosas y ahora ella o él va a ser una nueva persona en Cristo, ya no va a ser la misma, va a dejar de ser la misma persona porque ahora el Espíritu Santo viene a morar a su vida si realmente la recibió en su corazón, si realmente recibió a Cristo en su corazón. Y es justamente lo que el etíope entendió, hermanos. Y dice en la palabra de Dios, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él mismo preguntó, ¿no? Él mismo tuvo la iniciativa de decirle a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y vemos con garantía de que ese hombre realmente recibió a Cristo en su corazón. Él mismo preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entendió la gracia de Dios, porque recordamos que él, por cuando era eunuco, no podía convertirse al judaísmo, pero sí podía convertirse a Cristo. Entonces, Felipe dijo, como bien dice el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, como bien dice el versículo que continúa, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Oh hermanos, cuando el Espíritu de Dios persuade al pecador y el Padre lo trae a Cristo,
la fe es producida. Y el muerto, viniendo a la vida, puede hablar. Si creo, como dijo el etíope, si creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, veremos que estas personas, si nosotros le predicamos un evangelio que no solamente se base en decir las buenas nuevas, sino que la persona realmente reconozca que es pecador y luego proceder a la gracia de Cristo derramada en la cruz, veremos personas convertidas verdaderamente. Es por esto que una persona en el último aliento de su vida puede entender y obtener salvación. Vemos al ladrón que fue crucificado también junto a la cruz de Cristo. Reconoció su justo castigo, pero aún más reconoció que el justo moría a su lado para salvarlo. Y dirigiéndose a su Salvador dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién, si no Dios, puede hacer tal obra? Hermanos, vamos ahí con los últimos versículos, el versículo 39 y 40, donde se termina este pasaje, este encuentro que tiene el etíope con Felipe. Hemos aprendido entonces a lo largo de este pasaje cómo debemos evangelizar. Debemos levantarnos del lugar de la comodidad de donde estemos e ir. Es lo que nos enseñó y lo que nos dejó Jesús en la gran comisión: id y hacer discípulos, id y proclamar el evangelio. Es la acción misma la que reclama y lo que Jesús mismo nos impone, como Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Pero luego de levantarnos e ir, debemos buscar a los perdidos. Y los perdidos están diseminados por todo lugar. Solamente debemos acercarnos, juntarnos, comenzar el diálogo. No esperemos una amistad de muchos años para recién hablar de Cristo. Podemos entablar una comunicación y podemos presentar el evangelio. Es allí donde debemos escuchar el ruego espiritual de las personas, porque hay personas que sí están muertos espiritualmente, pero cuando les resplandece la luz del evangelio, Cristo los trae al Padre para poder entender y ver la luz y ver la claridad, y el muerto entonces dará signos de vida, porque el Espíritu ya hizo su trabajo. Y es ahí donde podemos abrir la boca y anunciar el Evangelio, y recibirá Cristo porque entendió de dónde Cristo lo está librando, de un juicio justo que será el infierno consumado. Es Dios quien de su propia ira nos libra. Es Dios quien, haciéndose hombre, muere en una cruz. No lo podemos entender, tanto amor y tal gracia, pero Dios lo hizo. Murió por nosotros, y es lo que entendemos y es lo que debemos proclamar. Y finalmente, aun cuando las personas tomen rumbos diferentes, continuemos llevando el gozo. Es lo que nos enseñan los últimos versos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu arrebató a Felipe para continuar llevando el Evangelio en otros lugares. Otros necesitan también del mismo Evangelio, pero Dios hizo un alto en el evangelismo masivo de Felipe para que realizase un evangelismo personal, porque hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. No se trata del número, sino del que Dios llama para arrepentimiento. El eunuco seguía su camino a Etiopía, pero no lo seguía igual, sino con gozo. Había viajado a Jerusalén para conocer al Dios del judaísmo, al Dios de Israel, y conoció al Dios de su salvación. Felipe se iba el mensajero de la salvación, pero el etíope se quedaba con el mensaje de su salvación. Aquí un ejemplo del por qué predicar en todo lugar. Puede ser un desconocido, pero puede convertirse en un hermano. Podemos no verlo más en la tierra, pero podremos verlo en la eternidad. Puede no unirse a nuestra iglesia local, pero se unirá a la iglesia del Señor. Hablar de Cristo es lo que nos dejó encomendado el Señor y en lo que hemos aprendido también en estos 3 días de conferencia. ¿Cuál es la nueva normalidad?
Para el cristiano sigue siendo la misma misión, la misma visión, porque los planes de Dios no han cambiado, tampoco han cambiado para los que somos cristianos, para los que hemos decidido, por la gracia de Dios, seguir a Él. Él ya nos transformó. Nuestra nueva normalidad, como nos enseñaba en las conferencias, es seguir proclamando el Evangelio. Esto no cambia. Hemos aprendido entonces a lo largo de estos versos cómo debemos evangelizar y entonces entenderemos un evangelismo y un evangelio activo en el cual Dios utilizará para convertir las almas de los perdidos. Dios comienza la obra, Dios da vida al muerto, Dios también da los frutos en el cristiano. Es el mismo evangelio en el que también irá creciendo en nosotros para entender con mayor claridad la gracia de Dios y aferrarnos mucho más al amor de Él, proclamando su evangelio a quienes todavía no lo conocen. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos, Dios bendito, gracias, mi Dios, por hacernos reflexionar que nuestra misión sigue siendo la misma, porque tú no has cambiado, tú eres eterno, y seguimos, Padre Santo, y debemos seguir proclamando el evangelio. ¿Cómo debemos hacerlo, Padre? Es lo que nos has enseñado el día de hoy, levantarnos en nuestra comunidad, ir a donde están los perdidos, acercarnos a ellos, hablarle de Cristo, hablarle del verdadero evangelio, no uno superficial, sino demandará minutos, horas o días. Debemos, Señor, ser tan intensos como Pablo, que recorría las sinagogas y quería persuadir por el Espíritu Santo para que entendiesen. Involucraba horas, esfuerzo, trabajo, de tal manera que pudiesen entender la gracia y el amor de Dios. No permita, Señor, ser no apasionados, sino, Padre Santo, por el contrario, dar toda nuestra pasión y nuestras fuerzas a proclamar el Evangelio, sabiendo que nosotros mismos hemos sido salvados por la misma gracia. Y entonces, Padre Santo, aunque 100 rechacen y uno acepte este llamado tuyo, es porque a este tú escogiste desde antes la fundación del mundo, y por él, Padre Santo, tú viniste a morir en la cruz del Calvario. Y el gozo continúa, queda en el que salvo y también queda en el que lo predica, pero no debe quedar ahí, sino continuar llevando el gozo a muchos perdidos más, que encontrarán la salvación por la locura de la predicación del Cristo crucificado. Danos, Señor, esta pasión, esta intensidad, que sea nuestro gozo. Oramos así, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al término de la enseñanza del día de hoy. Les animamos quizás a seguir leyendo este pasaje de Hechos capítulo 8, si no lo hemos hecho en la previa, para poder entender con mayor claridad y Dios mismo sea el que también le hable a usted por medio de su propia palabra y por medio del Espíritu Santo que ya mora en usted. Y nos vamos despidiendo. Gracias, Josué, gracias, Ruth, por acompañarnos el día de hoy, y que los jóvenes y hermanos que hayan podido escuchar también se llenen del mismo deseo que el Espíritu nos enseñó a nosotros. Muy buenos días y que tengamos, en la gracia de Dios, bendiciones a lo largo de la semana que empiece. Nos vemos, hermanos. Cuídense. Hasta luego, hermano.